aquí podemos observar más o menos en dónde se encuentra la amígdala, así que es aquí en este puntico rojo. Dice que la amígdala está muy pero muy relacionada con la memoria, el aprendizaje y el matiz emocional de estos recuerdos. Dice que la interrupción de las conexiones existentes entre la amígdala y el resto del cerebro provoca una ineptitud para entender el significado emocional o para experimentar el significado emocional de los acontecimientos. La amígdala es una especie de depósito de la memoria emocional y se le puede considerar como un depósito de significado. Por eso es que alguien que no tiene amígdala no tiene significado en sus emociones, porque no las puede experimentar. La amígdala no solo está ligada a los afectos, sino también a las pasiones relacionadas con el amor, el odio, este tipo de impulsividad que es bastante intensa. Dice, el llanto es un rasgo emocional que está activado por la amígdala y por una estructura cercana que se llama el giro cingulado. Dice, a los animales que se les ha extirpado la amígdala o seccionado, carecen de sentimientos de miedo, de rabia, carecen de la necesidad de competir o cooperar. Dice, su emoción se halla embotada y ausente, debido a la falta de la amígdala, es decir, que la amígdala es la que le da el matiz emocional a nuestra vida. Aquí podemos ver nuevamente más o menos dónde está la amígdala, pequeña, pero sumamente importante. Dice, algo demasiado interesante, creo que una de las cosas más importantes es de que el funcionamiento de la amígdala y cómo se relaciona con la corteza frontal va a determinar la inteligencia emocional que tenga ese individuo. Es decir, mientras más conectado tenga su cerebro emocional de su cerebro racional, va a poder enfrentar la vida de una manera más inteligente, porque va a ser consciente de muchas de estas cosas emocionales que a veces, pues, por los arrebatos, es que, se cometen las cosas que son poco inteligentes. Dice que la amígdala es como una vigilancia, es como una centinela, porque nos ayuda a sobrevivir y busca las amenazas o los riesgos para que nosotros experimentemos una emoción de miedo, por ejemplo, y podamos huir y que no seamos alcanzados por esta amenaza. La amígdala puede disparar lo que son la secreción de las hormonas que predisponen a la lucha o a la huida, activando los centros del movimiento y estimulando el sistema cardiovascular de los músculos y las vísceras. Es decir, pone el cuerpo en un estado de alerta para luchar o para huir de la amenaza. Y aquí vemos cómo la amígdala desata estas respuestas fisiológicas de lucha o de huida. Dice que se ha demostrado que la primera estación cerebral por la que pasan las señales sensoriales procedentes de nuestros sentidos, es decir, todo lo que nosotros percibimos del mundo exterior, primero pasa al cerebro emocional y luego sí pasa al cerebro racional, es decir, de que nosotros muchas veces podemos reaccionar de determinada manera por un recuerdo que hayamos tenido en el pasado y que veamos que una situación se está pareciendo a esa situación ya vivida. Entonces es como que el cerebro emite una orden, una respuesta en la cual pues la persona siente lo mismo que se sintió cuando le pasó esa primera cosa, que es la que recuerda su cerebro emocional. Entonces es como que el cerebro emocional emite respuestas antes de que el cerebro racional se haya dado cuenta, porque el cerebro emocional tiene una memoria emocional muy importante y muy arraigada pues a nosotros. Dice, la amígdala desencadena una respuesta antes de que los centros corticales hayan comprendido realmente lo que está ocurriendo.
Dice, si el hipocampo es el que registra los hechos puros, la amígdala es la encargada de registrar el clima emocional que acompaña estos hechos. O sea, el hipocampo es el que nos va a hacer recordar las cosas que ya hayamos vivido, pero es la amígdala la que le va a poner la emoción o el sentimiento a ese recuerdo. Y no es igual de repente yo haber tenido una experiencia con que me perseguía un león a alguien que nunca ha tenido esa experiencia. Entonces alguien puede ver un león de peluche y se puede asustar tanto, tal y como si el león estuviera allí realmente persiguiéndolo. Pero no es cierto, es sencillamente la amígdala que emite una respuesta debido a que el león en la vida real se la perseguía. Si cuanto más intensa es la activación de la amígdala, más profunda es la huella que deja en nosotros estas experiencias. O sea, mientras más intensa es la emoción que hayamos vivido, más fuerte se activa la amígdala y más fuerte quedan esos recuerdos allí guardados. Recuerdos que no siempre la mente consciente tiene consciente, por decirlo así. Dice, los recuerdos emocionales pueden llegar a convertirse en falsas guías de acción para el momento presente. La memoria emocional, la amígdala, es como un almacén, pero dice que es un sistema rudimentario, que actúa antes de confirmar realmente la gravedad de la situación, porque como les decía, si yo por lo menos fui perseguida por un león y veo un león de peluche, me voy a asustar tanto porque yo fui perseguida por un león real. En cambio, alguien que nunca haya sido perseguido por un león, ve el león de peluche, no va a sentir nada de miedo, no va a sentir nada de eso, lo va a querer abrazar, lo va a querer agarrar, lo va a querer comprar. En cambio, a mí como me persiguió un león, todavía me estoy recuperando del susto que me dio al ver el peluche y obviamente no lo voy a comprar. Dice, cuando la amígdala experimenta una determinada pauta sensorial como urgente, no busca confirmar primero, sino que tiene una conclusión apresurada y dispara una respuesta. Algo muy importante es que se ha estudiado el papel que desempeña la amígdala en la infancia y se ha determinado de que es demasiado importante la interacción que tengan los padres y los cuidadores durante los primeros años de vida con el niño, porque este aprendizaje emocional va a quedar para siempre grabado en la amígdala o en el cerebro emocional del niño, e incluso se ha llegado pues a la determinación por estudios científicos de que como el niño en sus primeros años de vida aprenda a somatizar, va a somatizar el resto de su vida. Dice, no debería sorprendernos que el lado más oscuro de nuestras emociones nos resulten incomprensibles. Es debido a que la amígdala tiene muchas cosas escritas, ¿verdad? Pero como no es el cerebro consciente, pues a veces no entendemos por qué tenemos determinadas emociones. Dice que el centro de las luchas y de la cooperación existente entre el corazón y la cabeza, entre los pensamientos y los sentimientos, son las estructuras que existen entre la amígdala y la corteza frontal. Es lo que les decía hace rato, que conforme más conexión neuronal tenga la amígdala con la corteza frontal, más va a haber inteligencia emocional en la persona. Como les decía al principio, la inteligencia emocional es igual o más importante que la inteligencia racional, porque una persona puede tener una gran capacidad cognitiva, pero si no tiene una capacidad de autorregulación, una autopercepción, autoconciencia, estas capacidades cognitivas no lo van a llegar tan lejos como si tuviera inteligencia emocional, si tuviera conciencia de sus pensamientos, de sus sentimientos y pudiera reflexionar sobre sí mismo y sobre los demás. Entonces dice que las pruebas de coeficiente intelectual que hay actualmente miden esta parte cognitiva, más no miden cómo están las destrezas emocionales. Es como que para que el niño pueda realmente convertirse en un adulto funcional y que tenga plenitud en su vida,
tiene que tener inteligencia emocional. Dice que el intelecto no puede funcionar adecuadamente sin el concurso de la inteligencia emocional, que es la adecuada complementación entre la corteza frontal y el sistema límbico. Dice que para poder hablar con propiedad de inteligencia emocional y de inteligencia o capacidad intelectual, hay que hablar de la conexión que hay entre el sistema límbico o el cerebro emocional, específicamente más la amígdala y la corteza frontal. Bueno, esto es todo y muchas gracias por su atención.